Forum, el valor del conocimiento. En Forum Académico, paraísos fiscales, la declaratoria de los mismos y sus efectos. A propósito de la declaratoria que como paraíso fiscal hizo Colombia, de Panamá e incluso de otros territorios. Veamos qué nos dice el Ministerio de Hacienda con el decreto 1966 de octubre de 2014. Analicemos un poco a fondo el tema de los paraísos fiscales, los efectos y consecuencias que trae su declaratoria. Veamos. La razón importante de desarrollar todo el contexto de paraísos fiscales está dada por la repercusión que genera que Panamá haya sido declarado como tal. Y es que es importante este tema porque en Panamá muchos inversionistas colombianos tienen capitales en el sector de la construcción, en el sector financiero, en las rentas de capital y asimismo en la importación y exportación de diferentes productos. Pero preguntémonos lo siguiente: ¿los pagos efectuados en paraísos fiscales son considerados como costo o deducción? El artículo 124 del Estatuto Tributario nos dice: no serán constitutivos de costo o deducción los pagos o abonos en cuenta que se realicen a personas naturales, personas jurídicas o a cualquier otro tipo de entidad que se encuentre constituida, localizada o en funcionamiento en paraísos fiscales, que hayan sido calificados como tales por el gobierno colombiano, salvo que se haya efectuado la retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta y remesas. Recordemos que la retención en la fuente, en este caso para los paraísos fiscales, se ubicó en el 33% del valor del pago, es decir, una tercera parte ya se queda como retención en la fuente en Colombia aplicado a esa compañía o a esa persona del exterior por sus ingresos de fuente nacional, por el solo hecho de ser paraíso fiscal. Además, este tratamiento no le será aplicable a los pagos o abonos en cuenta que se realicen con ocasión de operaciones financieras registradas ante el Banco de la República. Miren que en este caso no se trata de pagos, sino de operaciones financieras. ¿En qué casos puede el gobierno nacional declarar a un estado o a un territorio como paraíso fiscal? Nos dice el artículo 267, que recientemente fue modificado por el artículo 117 de la ley 1607 del año 2012. Dice lo siguiente: los paraísos fiscales serán determinados por el gobierno nacional mediante reglamento, con base en el cumplimiento de uno cualquiera de los criterios que a continuación se señalan. Así las cosas, la ley autorizó al gobierno nacional a que a través de decreto reglamentario, en este caso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamente, diga cuáles son paraísos fiscales. Y asimismo, entonces, cada uno de esos territorios, cada uno de esos países declarado como paraíso fiscal tendrá unas reglas tributarias diferentes del resto de los países. ¿Con base en qué criterios entonces se hace la declaratoria? Miremos. 1. Inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares. Miren ustedes que para el caso de Panamá había un criterio de una tributación, una imposición más baja en ciertos ítems de ciertas corporaciones, con acciones incluso al portador y demás, que daban la posibilidad de tener unos criterios tributarios y unas tasas impositivas mucho más bajas. La tributación en Colombia hoy, incluso con la reforma que se propone como mínimo en cuanto al impuesto sobre las rentas, estaría en el 34%, 25% de impuesto de renta, 9% de CRE. Si otro territorio o otra nación tiene una tasa impositiva menor que ese 34%, podría ser sujeto de declaratoria de paraíso fiscal. Pero ¿qué más da lugar a la declaratoria? Veamos. 2. Carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que no lo limiten. Miren ustedes
que cuando un territorio, un país, es declarado paraíso fiscal, básicamente es porque no accede al intercambio de información con Colombia. La queja del ministro de Hacienda y de la Administración de Impuestos Nacionales fue que Panamá no quiso llegar a un acuerdo para un intercambio básico de información. El no intercambio de información o unas normas que limiten ese intercambio de información da la posibilidad de que el gobierno nacional decrete un paraíso fiscal. Además, la falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo, la inexistencia del requisito de una presencia local sustantiva, del ejercicio de una actividad real y con sustancia económica. En este caso, casi que cuando se declara un paraíso fiscal, se está acusando al gobierno del otro país o del otro territorio de ser un poco laxo en el manejo de sus normas. Adicionalmente, de permitir de que se establezcan personas jurídicas, sociedades o residencias fiscales de personas naturales, jurídicas o entidades sin que haya una presencia real en ese territorio. Es decir, que no hagan una aplicación de sus actividades en ese mismo territorio, sino que lo hagan en otros países o en otros territorios. Además de los criterios señalados por el gobierno nacional tendrá como referencia los criterios internacionales aceptados para la determinación de paraísos fiscales. El gobierno nacional actualizará el listado de paraísos fiscales atendiendo a los criterios señalados en este artículo cuando lo considere pertinente. Así las cosas, en cualquier momento el gobierno nacional puede declarar a un cierto territorio, a un cierto estado, como un paraíso fiscal con tal de que se reúnan estos requisitos o algunos de los requisitos establecidos en la doctrina internacional para efectos de considerarse un territorio o un país paraíso fiscal. ¿Quiénes son considerados paraísos fiscales? Antes de la entrada en vigencia de este decreto que analizamos, del 1966 de 2014. El decreto 2193 de 2013 establece quiénes se consideran paraísos fiscales. En su momento consideró 44 países o territorios en total. Es de anotar que este decreto es del año anterior, del año 2013, del mismo mes de octubre. Y allí en este decreto se calificaron unos como paraísos fiscales, 44 en total. Se dejó además estipulado que 7 más estaban en estudio, entre ellos Panamá, del cual estamos hablando, y otros que fueron declarados paraísos fiscales por no acceder a la entrega de información. El gobierno nacional, en el nuevo decreto, sacó unos que había establecido en 2013 como paraísos fiscales porque llegaron a acuerdos de información con la Administración de Impuestos Nacionales e incluyó otros que no llegaron a acuerdo, como es el caso de Panamá, con dicha administración. ¿A partir de cuándo entró en vigencia el decreto 2193 de 2013? En un oficio de la DIAN del año 2014 nos dice: por su parte, el artículo 4 del decreto 2193 reza, vigencia. El presente decreto dije a partir de la fecha de su publicación y de acuerdo con lo establecido en el artículo 338 de la Constitución Política, no podrá aplicarse sino a partir del periodo fiscal siguiente, con relación a los aspectos que regulen tributos cuya base sea el resultado de hechos ocurridos durante un determinado periodo. Así que la vigencia de los paraísos fiscales declarados en el año anterior está para el impuesto de renta y complementarios y asimismo para el impuesto de renta para la equidad CREE del año 2014, no del año 2013. Porque empiezan a regir sus efectos para el periodo fiscal siguiente y así lo reconoció ya la Administración Tributaria. ¿Qué más tenemos para verificar? Quienes se encuentran en paraísos fiscales están sometidos al régimen de precios de transferencia. Nos dice la ley, las operaciones que realicen los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales deberán estar sometidos al régimen de precios de transferencia y cumplir con la obligación de presentar la documentación comprobatoria a la que se refiere el artículo 265 del Estatuto Tributario y la declaración informativa a la que se refiere el artículo 269 del mismo estatuto, con respecto a dichas operaciones.
independientemente de que su patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable o sus ingresos brutos del respectivo año sean inferiores a los topes allí señalados. Como pueden ver, además de la práctica de una retención en la fuente bastante onerosa, se requiere que la operación incluya un régimen de precios de transferencia. ¿Cómo así? Si no se dan los presupuestos para la vinculación, si no se dan los presupuestos necesarios para el tope, para presentar precios de transferencia, cuando se hagan negociaciones con paraísos fiscales, la operación está sometida automáticamente a precios de transferencia, tanto para efecto de la presentación, o mejor, de la preparación de la información que soporte dicha operación económica, como de la presentación de la declaración de los precios de transferencia, lo que hace, digamos, costoso operativa y administrativamente este tipo de operaciones. ¿A qué están obligados los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios que realicen operaciones que resulten en pagos a personas, a sociedades, a entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales? Nos dice la ley. Cuando los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios establecen operaciones que resulten en pagos a favor de personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas en un paraíso fiscal, dichos contribuyentes deberán documentar y demostrar el detalle de las funciones realizadas, activos empleados, riesgos asumidos y la totalidad de costos y gastos incurridos por la persona o empresa ubicada, residente o domiciliada en el paraíso fiscal, para la realización de las actividades que generaron los mencionados pagos, so pena de que dichos pagos sean tratados como no deducibles del impuesto de renta y complementarios. Además entonces de la información en el momento de realizar los precios de transferencia, de establecer la información comprobatoria, además de practicar la retención en la fuente, se debe anexar este estudio, en el cual se demuestra cuáles son los activos, cuáles son los riesgos, cuáles son las actividades que desarrolló esa empresa, persona, entidad, persona jurídica domiciliada en el paraíso fiscal, a efectos de que tengamos la posibilidad de deducir el pago del impuesto de renta y complementarios. ¿Cuáles son las tarifas aplicables a los pagos o abonos en cuenta a personas o entidades que se encuentren en paraísos fiscales? Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan un ingreso gravado para su beneficiario y éste sea residente o se encuentre constituido, localizado o en funcionamiento en paraísos fiscales, que hayan sido calificados como tales por el gobierno colombiano, se someterá a retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional, a la tarifa del 33%. Salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3 de la presente ley, que ahora es el artículo 124-2. ¿Cuáles son las tarifas aplicables para los pagos o bonos en cuenta a personas o entidades que se encuentran en paraísos fiscales, según ese artículo 408? Los pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por un término superior a un año o por concepto de intereses o costos financieros de canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que sean o que se celebren directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, están sujetos a la retención en la fuente a la tarifa del 14% sobre el valor del pago o abono en cuenta. Y aquí tenemos el resto de la retención del artículo 408. Una pregunta más. ¿Qué se considera abuso en materia tributaria? Constituye abuso de una conducta o abuso en materia tributaria el uso o la implementación a través de una operación o serie de operaciones de cualquier tipo de entidad, acto jurídico o procedimiento tendiente a alterar, desfigurar o modificar artificialmente los efectos tributarios que de otra manera se generarían en cabeza de uno o más contribuyentes o responsables de tributos o de sus vinculados, socios o accionistas o beneficiarios reales. ¿Por qué el concepto de abuso?
porque hay algunas personas que en la práctica han utilizado la figura de los paraísos fiscales o de tener sus capitales en algunos territorios o países con tasas impositivas bajas para efecto de lograr una menor tributación y quedarían enmarcados a partir de la ley 1607 en este aspecto del abuso en materia tributaria. ¿En qué casos se considera que existe abuso? Nos dice la ley. No se entenderá que existe abuso cuando el contribuyente se acoja mediante el cumplimiento de los requisitos pertinentes a beneficios expresamente señalados en la ley, sin el uso para tal efecto de mecanismos, procedimientos, entidades o actos artificiosos. Mejor dicho, no hay abuso cuando no se pone de por medio una figura jurídica o instrumental que permita diferir el tributo, lograr un menor pago o efectivamente no dar o no establecer un pago en materia del impuesto de renta y complementarios. Se encuentran los paraísos fiscales incluidos en los supuestos consagrados para el abuso del derecho. En los supuestos consagrados del abuso del derecho está el numeral 2 y dice: la respectiva operación o serie de operaciones involucra el uso de paraísos fiscales. Hay una presunción en este caso en el Estatuto Tributario, en la cual se dice, si la operación corresponde a una operación con un paraíso fiscal, en este caso tendremos ya una presunción para efectos de determinar si hay abuso o no del derecho en materia tributaria. ¿En qué caso los pagos o abonos en cuenta a favor de personas o entidades que se encuentran constituidas o localizadas o en funcionamiento en paraísos fiscales son aceptadas como costo o deducción? Miremos qué nos dice la DIAN en un oficio del año 2014. Los pagos o abonos en cuenta a favor de personas o entidades que se encuentren constituidas, localizadas o en funcionamiento en paraísos fiscales, calificados como tales por el Gobierno Nacional, no serán constitutivos de costo o deducción, salvo que se haya efectuado la retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta. La misma Administración de Impuestos ha aceptado que una vez se haya practicado la retención en la fuente, en este caso a paraísos fiscales del 33%. Una vez se haya realizado la información comprobatoria y la declaración de precios de transferencia, pero además se tenga el estudio pertinente para demostrar los activos y riesgos incluidos en esta operación, habrá lugar al costo de deducción. Mejor dicho, se tendrá que preparar toda la información probatoria que permita establecer que existe un costo real, una deducción real en ese pago al exterior. Nos indica además el mismo concepto que todo pago o bono en cuenta por cualquier concepto que constituya ingreso grabado para su beneficiario, que se encuentre constituido, localizado en funcionamiento en un paraíso fiscal, deberá someterse a la retención en la fuente a la tarifa del 33%, sea cual fuere la naturaleza o la actividad del beneficiario. No importa entonces si es una fundación, si es una entidad sin ánimo de lucro, si es una organización no gubernamental, pago al exterior a una entidad que tiene su residencia fiscal o pertenece a un paraíso fiscal, pues tendrá que practicarse la retención en la fuente a efecto de que se produzca la deducción cumpliendo los demás requisitos. La Corte Constitucional, mediante sentencia 596 del 96, se pronunció en los siguientes términos sobre estos aspectos. Por lo tanto, si los pagos a casas matrices son gravables en Colombia y por ende están sometidos a la retención en la fuente, serán deducibles para quienes los pagó. Obviamente, tratándose de ingresos considerados de fuente nacional. Por el contrario, si los pagos a que se ha hecho alusión son de fuente extranjera y por consiguiente no son gravables por el mecanismo de la retención, no serán deducibles de la renta de la filial o sucursal, subsidiaria o agencia en Colombia. Así que todo este procedimiento es aplicable para aquellos pagos que constituyen una renta nacional. ¿Qué tratamiento reciben las obligaciones incluidas para la adquisición de activos fijos adquiridos a proveedores que se encuentran en paraísos fiscales? Indica la DIAN. Con respecto a aquellas erogaciones incurridas para la adquisición de activos fijos adquiridos
a proveedores constituidos, localizados o en funcionamiento en un paraíso fiscal reconocido como tal por el Gobierno Nacional, se reconocerá la deducción por depreciación en los términos previstos en el artículo 128 del Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumplan con los requisitos previstos para el reconocimiento de su costo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 124, 2 y 267, que ya hemos incluso analizado en este fórum académico. Es decir, sirve como costo del activo fijo siempre que se cumplan los requisitos de retención en la fuente, precios de transferencia y estudio de activos y riesgos necesarios. ¿Qué sucede en caso de que el pago o abono en cuenta se realice a una persona o entidad en un paraíso fiscal, pero la cuenta bancaria a la que se realiza el pago sí se encuentra en un paraíso fiscal? Pero que la cuenta bancaria, dice la DIAN, a la que se realiza el giro del dinero, sí se encuentre ubicada en una entidad financiera constituida, localizada o en funcionamiento paraíso fiscal, no se aplica la restricción señalada en el artículo 124.2, toda vez que no se cumple con el presupuesto de la norma, en tanto que quienes deben estar ubicados, domiciliados o residentes son las personas o entidades sin importar la manera en que se haya efectuado el respectivo pago. Pagado a un paraíso fiscal, pero el pago es por una persona no ubicada, entonces no aplicará las normas en mención. Sobre los paraísos fiscales, sobre su declaratoria y los demás fenómenos en los que vamos a estar a ese término de año respecto a la reforma tributaria, puede consultar aquí en www.forum.com.co. Fórum, el valor del conocimiento.